alabado. Aleluya en tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, en tu nombre glorioso. Amén. Gracias, hermana Gladys. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta hermosa noche. Quiero darles la bienvenida a todos en el nombre glorioso de Jesucristo y agradecer a la hermana Gladys, líder de damas, que me dio la oportunidad de poder traer la enseñanza en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Pues estamos, creo, mitad, o hay más mujeres que hombres. ¿Cómo está la cosa hoy? Creo que siempre las mujeres van a llevar la delantera en número. Sé que se habían alegrado, pero en número sí, normalmente las mujeres son las que más asisten y por naturaleza hay más mujeres que hombres en todo el planeta. No las primeras, pero la mayoría. Pero donde hay un buen esposo siempre le va a decir las damas primero. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, quiero también darle la bienvenida a la hermana Teresa, que está a través de Zoom, está con nosotros esta noche. Y quiero pues darle la bienvenida a la hermana y a todos los hermanos que estamos acá presentes. Gloria al Señor. Abra la Biblia en Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aleluya. Estamos en un servicio dirigido por damas y bueno, pues me invitaron a predicar hoy y al hermano Josué, al pastor y al hermano Aarón nos invitaron a tocar los instrumentos. Gloria al Señor. Pero es un culto con ese carácter de mujeres. Así es de que agárrense porque vamos a hablar de las mujeres. Gloria al Señor. Y los varones vamos a aprender, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es de que no vamos a hablar de matrimonios para que se sientan ya tranquilos. No vamos a hablar de responsabilidades de la mujer en el hogar, no. Vamos a hablar del tema que hemos traído durante este mes sobre el servicio, ¿sí? Entonces, en esta noche quiero titular esta reflexión de la palabra de Dios: hay muchas formas de servir a Dios. Amén. ¿Quiere repetirlo conmigo? Hay muchas formas, no cosas, formas de servir a Dios. Aleluya. Y en esta noche vamos a profundizar un poco y aprender un poco sobre cómo puede una mujer servir a Dios. Aleluya. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cuántas mujeres encontramos aquí? ¿Cuántos serían las otras muchas? Muchas. Claro. No hay un número. Se mencionan algunas mujeres, pero no se menciona el nombre
de todas. Amén. Pero aquí hay algo que podemos aprender en esta hermosa noche, porque la pregunta sería, ¿cuál sería la forma en que la mujer puede servirle a Dios? El tema dice que hay muchas formas de servir a Dios. Debemos de entender algo, y es que en la palabra de Dios hay algunos llamados específicos para varones, pero encontramos a las mujeres también sirviéndole a Dios, sirviéndole de muchas maneras. Gloria al Señor. Y ese llamado específico para los varones, nosotros no lo podemos cambiar en nuestro tiempo, porque son llamados específicos, donde Dios llama al hombre para ejercer una función, para representar a Dios ante el pueblo, ante el mundo. Pero encontramos ahí mujeres, como por ejemplo la lectura que hemos leído hoy como introducción, habla de un hombre, habla de Jesús, un hombre que nunca estuvo quieto. Usted va a encontrar a Jesús en sus movimientos, siempre está recorriendo, y no las calles como un ocioso, sino las ciudades. Iba de ciudad en ciudad, pero cuando él inició su ministerio, él llamó a 12 hombres, los llamó, los cuales llamó sus discípulos. Gloria al Señor. Y encontramos en la Biblia que estos 12 hombres fueron llamados para un trabajo específico. Primeramente, el Señor Jesucristo los discipuló, los entrenó, los capacitó y en su debido tiempo los comisionó, los hizo sus apóstoles para ejercer un oficio, hermanos, especial para Jesucristo. Eso no ha cambiado. Gloria al Señor. El pastorado, eso no ha cambiado. Encontramos en la Biblia que hay pastores, que hay obreros, que hay ancianos, que hay obispos. Gloria al Señor. Encontramos el llamado para los hombres a oficios de parte de Dios específicos. Pero ahora aquí hay algo que me llama la atención. Jesucristo iba, dice la Biblia, por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. Iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, estos 12 van a ser siempre mencionados con Jesús y dónde Jesús estuvo y lo que Jesús hizo, porque a ellos específicamente Jesús les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Una elección que Jesucristo hizo a los 12 para salvarlos primeramente, luego para comisionarlos de predicar el evangelio, o más bien dicho, de continuar con el ministerio que Jesucristo inició. Porque la predicación del evangelio de la gracia comienza con Jesucristo. Y luego él pasa a este ministerio porque él le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Y no le está diciendo a los 500 hermanos que lo vieron resucitar, le está hablando a los 12. Le está hablando a los 12. Entonces, es importante conocer estos oficios que son específicos para los varones. Si no, el Señor hubiera comisionado una de tantas mujeres que eran también sus discípulos o sus discípulas, porque ellas no estaban ahí simplemente
siguiendo a Jesús, sino que ellas, dice la Biblia, que le servían a Jesús. Y no solamente le servían con sus bienes. Yo estoy seguro que no solamente le ayudaban con dinero al Señor Jesucristo, sino que cuando las multitudes, porque eran multitudes, ¿verdad?, que rodeaban a Jesús, estaban ahí, necesitaban ser atendidas, especialmente cuando el Señor Jesucristo multiplicaba el alimento. Yo no creo que esas mujeres estaban por allá no en una silla, por lo menos en una piedra o debajo de un arbusto, pasando el momento en lo que Jesucristo predicaba. Ellas iban con él por todas las ciudades. Eso lo dice la Biblia. Entonces ellas no andaban de mironas, discúlpenme la expresión, no andaban de espectadoras, pues suena más profesional así, ¿no? No andaban de espectadoras. Y si andaban de espectadoras, andaban viendo qué necesidades habían y proveían. Acuérdense que el Señor Jesucristo tenía un tesorero. ¿Cómo se llamaba? Judas. Él era el de la plata, pero era un mal tesorero porque extraía de lo que daban. Él cogía plata para él. Y como dice el dicho, el que mal comienza, mal termina. El amor a la plata lo llevó a colgarse de un árbol. El amor a la plata lo llevó a entregar al Señor. Pero bueno, los que conocemos la Escritura sabemos que eso tenía que pasar porque estaba escrito. Y todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Uno a veces no alcanza a entender eso, pero se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Dice la Biblia que le servían. Ahí hay unas mujeres que le servían al Señor yo pienso, por agradecimiento. A esas mujeres sí se les menciona el nombre. Aleluya. ¿Quiénes eran? Dice que algunas mujeres que habían sido, ¿qué? Sanadas. Versículo 2 de Lucas. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es ahí encontramos unas mujeres, como muchos, que después de recibir sanidad siguieron a Jesucristo. Con la excepción de algunos que él no se los permitió. Pero el Señor sabía lo que había hecho, o más bien el Señor sabía lo que hacía. Como el endemoniado de Gádara. Él quería seguirle. Pero el Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús conoció el corazón de este hombre y Jesús sabía de que este hombre iba a ser un mensajero de Jesucristo. Este hombre no conocía a otro Dios más que al que lo liberó. Entonces este hombre fue y predicó, dice la Biblia, que él divulgó todo lo que había hecho el Señor con él. Pero mucha gente lo seguía por agradecimiento. Otros lo seguían por la comida. Eso lo dice el Señor mismo. ¿Ya? Entonces la palabra del Señor nos enseña que estas mujeres le servían al Señor por agradecimiento. Quizá eran mujeres pobres que no tenían dinero para ayudarle al Señor, pero de alguna manera le servían al Señor. De alguna manera. Hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Hermanas, hablo con ustedes. Gloria al Señor. Varones atentos, porque también el Señor les está hablando a ustedes. ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor le habla a los varones también? Para que nosotros veamos a las mujeres también como instrumentos útiles en las manos de Dios, porque ellas también son siervas del Dios Altísimo. Amén, amén. Aleluya.
Y recordemos que el oficio no nos hace más que a las mujeres. A él le plació elegir a los hombres para ciertos oficios, pero eso no nos hace más a nosotros o mejores o superiores a las mujeres, no. Porque en el Señor no hay acepción de persona, no hay favoritismo, no hay mejores. Él nos ve a todos como por igual. Gloria a Jesús. Tanto así que el apóstol Pablo dice, no hay esclavo no hay esclavo ni hay libre. Fíjese, en el Señor. Y sí habían esclavos, pero ya en el Señor ya no lo podía yo ver como esclavo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué? Somos uno en el Señor. Aleluya. Entonces la palabra del Señor sigue diciendo que estas mujeres, y lo que más me llama la atención no son las que se mencionan, sino la parte del versículo, esa parte del versículo 3, el versículo 3, cuando dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, como que estas mujeres están separadas del otro grupo porque parece ser que estas mujeres eran esposas de hombres importantes. Eran mujeres nobles. Y eran mujeres que aprendieron a amar al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Ahora preguntamos, mujeres, ¿qué pensarían estos maridos de que sus mujeres andaban detrás de Jesús? No se ponían celosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús. Gloria a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Y ellas no abandonaron sus hogares. Ellas, si salían, yo estoy más que seguro que salían con el permiso de sus esposos. Especialmente aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos la mujer no tenía la libertad como la tiene hoy. Hoy la mujer decide. Voy, no voy. Le digo, no le digo. Pero en aquel tiempo la mujer era sumisa al esposo. Es más, era como una esclava. Ella no tenía ni siquiera palabra, no tenía voto, no tenía sugerencia. En la casa se hacía lo que el varón establecía. Entonces estas mujeres tenían que estar, pienso yo, hermanos, no lo dice la Biblia, hermanas, tenían que estar con el permiso de sus esposos, porque eran mujeres esposas de hombres importantes. Mire que este Chuza era un intendente ¿de quién? De Herodes. Y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Es posible que por ser mujeres de hombres importantes tenían una vida económica muy, muy buena. Y yo le aseguro que ellas no cogían el dinero del marido y se lo llevaban a Jesús ahí a escondidas. Yo estoy seguro que ellos mismos le daban el dinero o le daban el permiso. ¿Sí? ¿Se imagina usted la labor que Jesús estaba haciendo en ese tiempo? ¿A quién sanaba? A todos los pobres. ¿Qué labor estaba haciendo frente a ese gobernador ahí? Le estaba haciendo la vida de gobierno fácil. Él no tenía que reunir fondos para darle a los médicos o a la medicina. Y bueno, pues aquí que vengan los enfermos pobres, como se hace hoy día, que no pueden pagar, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces Jesús sanaba hombres, mujeres, niños, es más, resucitaba a unos que habían muerto. Entonces estaba haciendo un trabajo para la sociedad. Jesús, para el gobierno de ese tiempo, le estaba haciendo la vida fácil. Imagínese usted toda esa gente limpia, sana, todos esos leprosos, volviendo a sus hogares. Claro, esta gente importante miraba a Jesús como un buen hombre. Gloria al Señor, porque déjeme decirle, hermana, no todo el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Los que lo rechazaron fueron los fariseos. Y no todos. Claro, los escribas, todos los religiosos.
Pero no todos, porque habían unos que en secreto le seguían. Ajá, como hacen muchos cristianos hoy día. ¿Verdad que sí? Escondemos la Biblia, que no nos la vean por ahí, ya la venimos a sacar ya cuando entramos aquí al edificio. En secreto, seguimos al Señor. Y otros hacemos otra cosa más bonita, la dejamos aquí mejor. Así entramos y salimos como que si vamos de visita a alguien. Pero eso era antes. Ya hoy ya aprendimos, porque ya el pastor nos dijo que nos llevemos la Biblia y que la traigamos. Y como somos obedientes, ¿verdad? Entonces ya aprendimos, ya. Además la Biblia identifica al cristiano. ¿Verdad que sí? Sí. Gloria al Señor. Qué alegría. No, y esas madres tan buenas siervas del Señor que están educando a sus hijos también, enseñándoles, mi hijo, mi hija, lleve su Biblia, tráigala. Gloria al Señor. Aleluya. Hay muchas formas de servir a Dios, hermanos. Y hemos visto que los varones tienen un llamado especial, pero las mujeres también. Las mujeres tienen un llamado especial. ¿Quiénes son los que sirven a Dios? La Biblia enseña que hay muchas formas de servirle y que Él usa hombres y también mujeres para llevar a cabo sus planes y propósitos. La Biblia dice, Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria a Jesús. Los fieles de la tierra, entre los fieles de la tierra entran hombres y mujeres. Entran jóvenes, entran ancianos. Pero ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca según la palabra de Dios aquí? Busca, gloria al Señor, que andemos ¿en dónde? En el camino de la perfección. Hermanas, vamos a aprender algo, y es de que nosotros no somos perfectos, ustedes no son perfectas. Pero ¿qué es lo que ve el Señor? ¿Te ve a ti o ve el camino? El camino. El camino de la perfección son los caminos del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Los caminos del Señor. Y Jesucristo dice, yo soy el camino. Y si usted está en Él, entonces usted anda ¿en qué camino? En el camino de la perfección. Gloria a Jesús. Entonces, si usted está en el camino de la perfección, entonces Dios la está viendo. Ya Dios le puso el ojo. Antes que su esposo le pusiera el ojo, hermana, Dios le puso el ojo ya. ¿Y cómo la ve el Señor? ¿Cómo la ve? Aleluya. Como una mujer fiel. Fiel, porque dice, mis ojos pondré en los fieles. En los fieles de la tierra para que esté conmigo. El Señor quiere que estés con Él. Aleluya. Así como estaba Magdalena, así como estaba María, así como estaba Juana, así como estaba Susana y todas esas mujeres que estaban siempre con Jesucristo. Gloria a Jesús. Porque hermanos, aquí la Biblia no está enseñando de que estas mujeres estuvieron una vez con Jesucristo, sino dice que Él recorría ciudades y aldeas. Sus 12 con Él. Y también las mujeres que le servían. Así es de que estas mujeres fueron testigos de Cristo. Acuérdense que aún en la cruz, cuando Él estaba crucificado, ¿quiénes eran las que estaban ahí? Las mujeres. Estaban las mujeres. ¿Dónde estaban los hombres?
encerrados en un cuarto, muriéndose de miedo. Otros, ¿qué hicieron? Otros agarraron camino. Dejaron Jerusalén y se fueron camino a Emaús. Cambiaron de ciudad. Pero las mujeres le fueron fiel a Cristo. Ahí sí que, como dice el voto del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Porque hasta que Él murió, se fueron para su casa. La mujer es muy especial para el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Es muy especial. Y hay muchas formas en que la mujer le puede servir a Dios. No solamente con sus bienes. Eso hasta los varones lo hacemos. También nosotros le servimos a Dios con nuestros bienes. Y hemos aprendido la iglesia a servirle a Dios con nuestros bienes, porque sabemos que lo que traemos a la iglesia es para la obra del Señor. Es para la continuación de la predicación de la palabra de Dios. Es para que se siga predicando este evangelio de la salvación y otros vengan también al conocimiento de la verdad. Eso lo hemos entendido muy bien. Pero hay muchas formas. Aleluya. Los fieles de la tierra son los que andan en obediencia, agradando a Dios en todos sus caminos, los íntegros de corazón. Salmo 16:3 dice: para los santos que están en la tierra. ¿Quiénes son los santos? No los de apellido. Porque están los santos de apellido, ¿verdad? Pero nosotros somos santos. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que somos santos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice entonces, para los santos que están ¿dónde? En la tierra, porque los santos estamos en la tierra. ¿Y para quiénes más? Y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Se acuerda usted la voz que oyó Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Jesús. Y yo le pregunto, mujer, hermana, amada mía, ¿eres hija de Dios o no eres hija de Dios? ¿Cómo resonará la voz de Dios? Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Gloria a Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace de tu integridad. Dios se complace de tu fidelidad. Dios se complace de tu obediencia. Amén, amén. Dios se complace de tu consagración porque tú le oras a Él, de tu adoración porque tú le adoras a Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Él se complace. Cuando venimos a la iglesia y cantamos y oramos, cuando estamos en la presencia, ¿a quién estamos complaciendo? Eso hermoso que sentimos cuando Él derrama de su Espíritu Santo. ¿Por qué lo derramó? Porque lo complacimos. Lo complacimos con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Dios se complace cuando tú le oras a Él porque Él te ve y dice, aunque no me ve, aunque nunca me ha visto, cree en mí, confía en mí y me ora a mí. Entonces yo le voy a galardonar, yo le voy a premiar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ve ese acto como un acto de fe. Y eso agrada a Dios. Mujeres, obedecer es servir a Dios. Ser fiel es servir a Dios. Ser íntegra de corazón es servir a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque no podemos confundir el servicio a Dios con los privilegios, ¿verdad? Hay privilegios que se disfrutan o que se dan dentro de la congregación de los santos.
Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles había una gran iglesia. Los primeros fueron como 3,000, luego 5,000. Y luego dice, sin número. Todos eran servidores de Dios. Y mire que muchos hermanos servían con los bienes, porque dice que muchos hermanos que tenían propiedades vendían y los dineros los traían y los ponían a los pies de los apóstoles, no para los apóstoles, sino para que ellos administraran esos dineros y los repartieran de acuerdo a la necesidad que había en el pueblo. Entonces toda la iglesia le servía a Dios de una o de otra manera, pero luego vino una necesidad. Y era que los apóstoles estaban descuidando dos cosas importantes, la oración y la palabra de Dios. ¿Por qué la estaban descuidando? Porque se estaban ocupando en la administración de los bienes y atendiendo a todo necesitado dentro de la iglesia. Ahora viene el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y viene con una idea. Y dijo, hermanos, buscad entre vosotros a 6 varones. Ahí vienen los privilegios. Toda la iglesia servía al Señor. En la adoración, en la alabanza, en la oración, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Había unanimidad, había unidad espiritual. Ellos partían el pan, hermanos. Eso de comer juntos y dar gracias a Dios, eso es servir a Dios. Aleluya. Pero entonces vinieron los privilegios. Hasta ese momento se conocían los privilegios solamente en los apóstoles. Ahora vienen ellos y piensan en 6 hermanos. Pero 5. Capítulo 6, vamos a capítulo 6, versículo 1 en adelante de Hechos. 5 hermanos. Eran 6 con el pastor. 5 hermanos. Vamos a corregir esto. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Oiga bien, ¿la multitud de qué? De los discípulos. Es decir, que los discípulos de Jesucristo hasta ese entonces ya eran una multitud, ya no contaban solamente los 12. Porque todo aquel que rinde su vida a Cristo, todo aquel que es salvo por Cristo y obedece a Jesucristo y guarda sus mandamientos y aprendemos a amarnos los unos a los otros, somos discípulos de Jesucristo. Eso lo dijo él. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Hermanas, tienen que aprender a amar a los demás. Hermanos, tenemos que aprender a amar a los demás. Jóvenes, tenemos que aprender a amar a los demás. Pero fíjese que está hablando de amarnos los hijos de Dios. El mundo se tiene que dar cuenta que nosotros nos amamos, ¿verdad? Entonces van a decir, ahí sí hay amor, ahí sí hay afecto fraternal. Estos sí son verdaderos cristianos, porque así lo califican a uno. No lo califican como hijo de Dios, porque el mundo cree que todo ser humano es hijo de Dios. Pero esa es una mentira que la religión a través de los tiempos ha enseñado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Además, en las cartas el apóstol Juan habla de dos hijos y habla de 2 padres. Jesús mismo lo dijo: hijos de vuestro padre el diablo sois. Así es que el que no hace la voluntad de Dios es hijo de ¿quién?
Del diablo. No tenga miedo de decirlo porque la Biblia lo dice. Pero también están los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que andan en luz. Los hijos del diablo son los que andan en tinieblas, muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, las referencias bíblicas citadas antes muestran claramente que Dios habla de una manera generalizada. Es decir, Él incluye en el servicio a toda persona que esté dispuesta a consagrar su vida a Él. Pues Él no hace acepción de personas. Él toma en cuenta la fidelidad, la obediencia y la disposición del corazón. Fíjese que Dios pone sus ojos en todos. Y conocemos la historia de aquellos dos hijos, ¿verdad? Y ellos seguían siendo hijos del mismo padre y el padre los amaba. Dentro del pueblo del Señor hay hijos que quieren y no lo hacen. Pero siguen siendo hijos. Porque Dios los está perfeccionando. Los está moldeando. Los está haciendo entender, ver, conocer cuál es su perfecta voluntad. Aleluya. Ahora bien, la Biblia menciona algunas mujeres que le servían al Señor, como hemos leído acá en Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Es posible que ellas no solo aportaban económicamente, sino que también asistían a Jesús y a los discípulos y probablemente ayudaban en la organización de las multitudes cuando se juntaban para que Jesús les sanara. Dios usó a hombres y mujeres que hablasen en su nombre, o como lo expresa nuestra Biblia 1960, que profetizaran. Gloria al Señor. ¿Hay mujeres profetas en la Biblia? Aquí hay un silencio. Lo que pasa es que hemos malinterpretado qué significa ser un profeta. Eso es lo que pasa. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Y cuando nosotros evangelizamos, ¿en qué nombre evangelizamos? En el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Gloria al Señor. A Dios nadie le ha visto y Dios no anda por las calles evangelizando, ¿verdad que no? Pero ha llamado hombres y esos hombres son la boca. ¿No eso fue lo que le dijo a Moisés? ¿No eso fue lo que le dijo también a Jeremías? Pondré mis palabras en tu boca y dirás todo lo que yo te mande. Eso es ser profeta. Amén. Hablar en nombre de Dios. Pero hay en la Biblia mujeres que dice la palabra del Señor que profetizaban, es decir, hablaban también en nombre de Dios. Mire, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 5 hace alusión. Está hablando de un orden. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer, y viene en un orden. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta para corregir algunas cosas, pero mire lo que dice. Pero toda mujer, ¿qué dice su Biblia? ¿O es que solo la electrónica dice así? Pero toda mujer que ora, ¿o qué? Porque la profecía la hemos relacionado únicamente con ¿quiénes? Con los varones. Pero aquí hay una mujer o hay mujeres. Porque si el apóstol, si hay uno que ordenó o puso orden de cómo hacerse las cosas en la iglesia, fue el apóstol Pablo. Y él habla de los dones espirituales. Y él habla que anhelemos, él habla de una manera generalizada a la iglesia, específicamente en Corinto, y le dice que anhelen los mejores dones,
¿Usted cree que le está hablando a los hombres nada más? No. Le está hablando a toda la iglesia. Le está hablando a toda la iglesia. Bueno, aquí, según el apóstol Pablo, está diciendo que hay mujeres que profetizan. Y no solo profetizan, sino que oran. Para ser la voz de Dios, tenemos que orar, porque esa es la única manera en que Dios nos va a dar a conocer lo que nosotros debemos de hablar de parte de Dios. Y no estoy hablando de un profeta como los que hay hoy. No me vaya a malinterpretar, porque esos son falsos. Esos son falsos, y yo me atrevo a decirlo porque la Biblia no los respalda para nada. Ellos hablan cosas que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios. Y de pronto a mucha gente le ha resultado bien como pura coincidencia, pero hermanos, el enemigo es astuto. ¿Usted no ha oído en la televisión cuánta gente la Virgen la ha sanado? ¿Y usted cree que la Virgen lo sanó? Porque es que si la Virgen lo sanó, entonces Dios está muy equivocadísimo. Porque Dios dice que los ídolos no tienen ¿qué? Poder. Pero ¿sabe qué dice Dios a su pueblo por haberse tirado a la idolatría? Dice: mi pueblo a su leño le pide y el leño le responde. Y dice: porque ha errado, porque cayó tan bajo que él cree que el leño le está haciendo el milagro. Gloria al Señor. Hermano, Satanás tiene poder. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabe quién es el príncipe del imperio más grande de la tierra? Y no solo de la tierra, sino de la parte cósmica, también el universo. ¿No es Satanás? ¿No dice Apocalipsis que viene un día que será derribado con todos sus ejércitos? Y dice: y ay de los moradores de la tierra, porque el único lugar que le va a quedar va a ser la tierra. ¿Sí? ¿Usted cree que Satanás puede hacer milagros? La Biblia dice que sí. Al anticristo dice que le va a dar tanto poder que él va a hacer prodigios y va a hacer descender fuego del cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Satanás tiene poder. Y si usted le ora a una madera, Satanás puede hacer que esa madera le responda. Y usted puede creer que la madera lo sanó. Claro, a nosotros nos parece así como muy, porque ya el Señor nos abrió el entendimiento. Pero hay mucha gente que está, hermanos, está cegada. La idolatría lo tiene cegado, y mire, que cree rotundamente, su fe está en la idolatría. Y usted habla con esa gente y los santos, como ellos le llaman, les han hecho muchos milagros. Les ha concedido esto, lo otro y lo otro. Pero ¿quién lo hizo? Yo no creo que Dios responda la oración de una persona que se la está dirigiendo a una estatua, a una imagen. Dios no va a responder esa oración, pero si hay un diablo que lo puede hacer. ¿Para qué? Para que usted siga metida ahí. Aleluya. Entonces la palabra del Señor, o la palabra profeta o profetiza o profetizar, significa eso: hablar en nombre de Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que ahí habían ¿qué? Profetizas. Porque habla la mujer, pero toda mujer, toda. Es más de uno, hermana Viviana. Toda mujer, está como que yo me refiero a toda mujer de la iglesia de Manchester. Toda mujer, eso significa que hay más de una. Ahora dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 21, versículo 8 y 7. Aleluya.
Dice de esta manera, o vamos a leer primeramente el capítulo 14 y versículo 5 de Primera de Corintios, ahí donde estábamos. Dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Creen ustedes que solamente se refería el apóstol Pablo a los hombres? ¿O está hablando con toda la congregación? Eso es importante analizarlo. Si usted se lee todo el capítulo, usted va a ver que le está hablando a toda la iglesia. A toda la iglesia. Aleluya. ¿Por qué él dice estas palabras? Porque el que habla en lenguas no se le va a entender a menos de que haya un intérprete, siempre y cuando Dios le esté usando a esa persona en ese momento. Que Dios esté enviando un mensaje a la iglesia. Pero en la mayoría de casos Dios no está enviando un mensaje a la iglesia, sino que él mismo está siendo edificado por el Espíritu Santo. Está recibiendo, está en ese momento en el Espíritu. Pero profetizar, ¿qué es entonces? Hablar de Dios, consolar al pueblo con palabras, exhortar al pueblo, que por cierto ese es el fin de la profecía. Exhortación, edificación y consolación. 3 fines tiene la profecía. Léalo ahí en el capítulo 14. Usted lo va a leer y usted se va a dar cuenta que la profecía solamente tiene 3 propósitos. Exhortación, que es la predicación de la palabra de Dios. Consolación, por la palabra de Dios se consuela. Y edificación, por la palabra de Dios, la iglesia es edificada. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que lo que la gente hoy profetiza no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Ahora bien, dice él, porque mayor es el que profetiza, mayor es el que predica, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿Qué es lo que le dicen los profetas hoy? Los de hoy. Le hablan puras cosas, puras, como dicen por ahí, puras bobadas. Puras mentiras, hermano. Que le va a ir bien. Carro nuevo, casa nueva, que esto y lo otro. Eso es todo lo que le enseñan le dicen a uno. Ahora, Dios sí quiere que seamos prósperos. Dios no está en contra de la prosperidad, pero Él lo dijo, ¿cómo lo vamos a conseguir? Hermana Angie, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo que lo vamos a conseguir? Buscad primeramente el reino de los cielos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Ese todo, ¿qué es? ¿Qué es ese todo? La casa, el carro, la salud, la prosperidad espiritual, todo. ¿El qué? El viaje, todo. Sí, sí. Hermanos, los documentos, los papeles, gloria al Señor, pero hay que creer. ¿Verdad que sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, sí. Aleluya. Bueno, vamos terminando ya, estoy cerrando ya. Solo vamos a leer otra porción bíblica. Gloria a Dios. Oiga bien, ahora sí, Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Aquí hay algo importante. No se registra en la Biblia con exactitud cómo era que funcionaban estas mujeres, pero mire cómo le servían a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, el que está hablando ahí es Lucas, quien escribió el libro. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿quién? ¿Cuántos conocen a Felipe por la Biblia? No al discípulo de Jesucristo, no al Felipe que él llamó para que fuera su discípulo. Este es otro Felipe. Este es uno de los 5.
¿Se acuerda usted de los 5 que recibieron sus primeros privilegios dentro de la iglesia? Dentro de esos 5 estaba Felipe y el otro evangelista que mataron, Esteban. De esos 5 salieron 2 evangelistas. De los otros se quedaron como servidores en la iglesia. No pasaron de ahí. Al menos no se sabe de ellos. Pero se menciona a Felipe, que fue el que llegó predicando a Samaria y se convertía en hombres y mujeres y los bautizaba en el nombre de Jesús porque él les testificaba a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que este Felipe, el evangelista, ¿qué tenía? Que era uno de los 7, si eran 7. Y yo dije 6. No, yo oí que me dijeron 5. Ah, ¿alguien mencionó 5? Ah, no, pues ya los añitos ya me cayeron. Lo bueno que podemos corregir, ¿no? Claro. Y no pido perdón porque no ofendí a nadie, ¿verdad? Que aprendan los que se paran aquí. Cualquier cosa que les sucede aquí se perdón. El perdón se pide cuando se ofende. Puede pedir una disculpa porque se equivocó, pero no diga perdón, perdóneme. No, usted no ha ofendido a nadie. Sí, ¿sí o no? Acostumbramos a hacer eso aquí, ¿no? Pero hoy estamos aprendiendo. Gracias al Señor por este culto de mujeres. Porque en el culto de mujeres se aprende. Entonces mire que Felipe era uno de los 7. Los 7, es decir, de esos 7 que fueron elegidos en el capítulo 6 de Hechos. Los primeros que muestra la Biblia que tuvieron privilegios dentro de la iglesia. Ya ellos eran fieles. Eran cristianos que le servían al Señor. ¿Y qué dice? Posamos con él. Y el versículo 9 dice, este tenía 4 hijas. Lea conmigo, hermana, que ya vamos a terminar. Doncellas. Significa que nunca habían tenido esposo, significa que eran vírgenes, se habían guardado. No, pues imagínense usted, ¿qué hacían ellas? Profetizaban. Hablaban en nombre de Dios. ¿Y qué hablaban? Lo mismo que hablaba Felipe, porque Felipe era un evangelista, el papá de ellos. Ellas aprendieron o recibieron esa bendición de tener un padre evangelista que llenó Samaria del evangelio y todas esas regiones. Y ellas estuvieron ahí y Dios un día las llenó de su Santo Espíritu y empezaron también, de alguna manera, la cultura muchas veces no nos deja resaltar a la mujer en los escritos, porque era más importante resaltar al varón. Y no se dice qué exactamente hacían estas 4 hijas de Felipe, pero ellas, entendiendo el contexto de que un profeta habla en nombre de Dios, entonces ellas eran evangelizadoras, porque ellas no podían hablar otra cosa que no hablaba el papá. El papá predicaba a Cristo. El papá bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellas eran evangelizadoras. Ellas, gloria al Señor, eran mujeres que le servían al Señor también con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle una alabanza fuerte a nuestro Señor Jesucristo en esta noche, porque hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Usted se va a leer Lucas. Yo no lo voy a leer porque ya prometí que era la última escritura. Usted se va a leer Lucas 36, 32, 36 y 38. Usted se lo lee. Allá había una mujer que le servía a Dios en la oración, en el ayuno y en la adoración. Y cuando llegó la revelación a Simeón del Salvador del mundo, el Espíritu Santo le había dicho de que él no moriría sin antes ver al Salvador del mundo. Y cuando llevaron a presentar a Jesucristo a el templo conforme a la ley a los 8 días, dice la Biblia
que el Espíritu Santo movió a Simeón y lo hizo irse para el templo. Y cuando llegó al templo, entonces llegó María, llegó José con Jesús. Y él le dio gracias a Dios. Y le dijo, ahora despides en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto. Dios le había prometido. Y cuando él declaró todo eso, entonces aparece esta mujer profetisa también, que enviudó bien jovencita y en lugar de buscarse otro marido, consagró su vida al Señor. Ella vio que el servicio a Dios era mejor que tener otro marido, pues ya Dios le había dado la oportunidad de tener uno. Entonces ella, aleluya, oraba en el templo, estaba todos los días en el templo orando, ayunando y adorando a Dios. Y cuando oyó esa declaración de parte de Simeón, dice que empezó entonces a declarar todo sobre el niño y le hablaba a todos. Se convirtió en una vocera de Dios. Mujeres, aparte de orar, aparte de ayunar, aparte de venir a la iglesia, porque si no lo había oído, venir a la iglesia es servir a Dios. Gloria a Jesús. Ustedes se pueden convertir en voceras de Dios. Mujeres que hablen en nombre de Dios. Amén, amén. ¿Pero qué van a hablar? Pastor, pero yo no he oído la voz de Dios que me diga algo, que yo lleve un mensaje. No es así. Aquí está la palabra profética más segura. Dice la Biblia que aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en creer y en obedecer. Gloria a Jesús. Entonces lea la Biblia. Atienda las enseñanzas bíblicas. Aprenda. Y entonces conviértase en un vocero de Dios. Que eso es lo que significa profeta, ser un vocero. ¿Usted ve que la Casa Blanca tiene un vocero? ¿En nombre de quién habla? ¿De quién? En nombre del presidente. El presidente no está ahí, pero todo lo que el vocero diga tiene peso y validez. ¿Por qué? Porque está aprobado por el presidente. Entonces convirtámonos en profetas de Dios, Amén, amén. pero de los buenos. Hermanas, eso es para las mujeres también. Gloria a Jesús. Dios te salvó. Dios te apartó. Y muchas mujeres han hecho una labor excelente con sus hijos. Allá a Timoteo se le dice, aleluya, que él tiene una fe, la cual existió en su abuela y existió en su mamá, la cual está en él también. Mire, una abuela que hizo una labor, le sirvió a Dios, enseñándole, instruyéndole. Y le dice a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales ha sabido desde la niñez. ¿Quién enseñó eso a él? Su abuelita y su mamá, Gloria a Jesús. Loida y Eunice. ¿Sí? Hicieron una labor, un trabajo, ¿en nombre de quién? En nombre de Dios, porque obedecieron. Gloria al Señor. Mujeres, hay muchas formas de servirle a Dios. No solamente aquí detrás de este púlpito, no solamente detrás de un micrófono. Aleluya. Pero tienes que aprender entonces y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo le hago entonces? ¿Cómo te sirvo? Pues ya el Señor le dijo ya los requisitos. Fidelidad, integridad, ¿verdad? Andar en el camino de la perfección, no creer otra cosa, no enseñar otra cosa que no esté en la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Y si el llamado no está claro, hermana, el Señor te puede mostrar, pero tú le tienes que buscar en oración. Te invito en esta noche que pases acá, vamos a orar. Todas las mujeres, Gloria a Jesús. pasen acá al frente. Aleluya. Vamos a orar. Pastor, pero qué bonito eso de las mujeres en la Biblia, pero imagínense en este tiempo, pastor. Hermanas,
La Biblia sigue diciendo, hermanas, la Biblia sigue diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy